Hola a todos. Hola. Hoy vamos a viajar a otro pueblo. Es la joya del eje cafetero, no tan conocida como Salento. Nos vamos a Finlandia. Sí, y tenemos que coger uno de estos coches. Estos Jeep Willys que tenemos aquí. Bueno, hay mucho movimiento, pero es el transporte público que nos va a llevar hasta allá. Y atención, estamos hablando de Finlandia, no Finlandia, sin N. Nosotros ya hemos ido a Finlandia con N, Sí. pero hemos ido con un barco, hemos ido con un ferry desde Estonia. Hoy nos vamos a Finlandia, sin N, en uno de estos Jeep Willys. Así que acompáñanos a conocer este bello pueblo. Llegó nuestro coche. Vamos a ver dónde nos podemos sentar. Allá vamos. Aquí estamos. Ya preparados para una nueva ruta. Llegamos a Finlandia y el viaje en el Jeep es totalmente informal porque no utilizas ningún cinturón de seguridad ni nada. Vamos, es por tu propio riesgo. Sí, hasta que es un poco difícil, quédate en el asiento porque también tiene curvas. Y no estamos acostumbrados a ir sentados mirando hacia el centro. Sí. Pero bueno, fue toda una aventura, estamos aquí sanos y salvos. Y ahora podéis fijaros cómo ya estamos aquí en la plaza de Bolívar. Y bueno, se ve que es todo comercio alrededor con estas casas tan lindas. Sí, realmente es una plaza bonitísima. Y bueno, aquí vamos a dar un paseo por esta plaza y ahora ya vamos a contar un poquito aquí sobre Finlandia porque este pueblo es un poco menos conocido que por ejemplo Salento y es un pueblo que se desarrolló un poco después, es un pueblo digamos más moderno, más reciente su fundación y fue fundada por la expansión principalmente del cultivo de café. Y aquí podemos ver esta escultura. A mí me encanta. Pues representa, en fin, la mula La mula. Sí. cargada con los sacos de café y aquí, bueno, el trabajador que está cultivando el café, recolectándolo, en fin, es una figura muy bonita aquí en un lugar pues tan famoso como la Plaza Bolívar. Y ahora vamos un poco a caminar aquí por esta área. Hoy es domingo y hay muchísima gente por las calles. Pero dicen que normalmente tiene menos gente que las otras ciudades. Todavía no ha llegado aquí ese turismo masivo. Entonces, si ustedes quieren conocer Finlandia, pues como un lugar más reservado, un poco más secreto, aquí en el eje cafetero, aprovechen y vengan cuanto antes, porque es un lugar hermoso para visitar y merece mucho la pena. Wow, fíjense esta iglesia. Tiene Es hermosa. una estructura muy diferente. Ya. Los colores bonitísimos. Y fíjate aquí delante hay un banano. Increíble así, en el medio del jardín de la plaza principal del Sí. pueblo.
un banano con sus bananas ahí creciendo. Hay muchísimo comercio aquí en la calle. Venden de todo, bebidas, comidas, artesanías, plantas. y bueno, como no podía faltar también, pues mucha venta de café, Claro. que aquí en Colombia se le llama tinto. Por ejemplo, en España, cuando pides un tinto, estás pidiendo un vino. Vino tinto, claro. Pero aquí cuando pides un tinto, estás pidiendo un café aquí en Colombia. Es algo muy curioso que te puede confundir. No se confundan, si alguien le está invitando aquí en Colombia un tinto, le está invitando a un café. No espere que va a beber una copa de vino. Es un lugar que todavía continúa cultivando mucho, aquí se cultiva mucho, y pueden ver aquí también a la venta muchas plantas. Algunas flores, plantas. Fíjense esta plata, como está grande. Hola, buenas. Aquí también se ven algunos cuadros. Son lindísimos. Me imagino que es exposición y venta. Aquí también en esta plaza. Me encanta este con las palmeras. Wow. Y mira, mi amor, esta estatua aquí, Wow. ¿cómo lo hicieron? Muy diferente, ¿eh? Fijaos. Vamos a ver, se llama Migrante Finlandeño. Es una escultura bien diferente. Hace ese efecto como de movimiento, ¿no? Como realmente es un migrante, ¿no? Que viene de algún lugar hasta aparecer aquí en esta ciudad. Me imagino que cuando la ciudad se desarrolló, muchísima gente vino a trabajar aquí para las plantaciones de café y otros trabajos. Entonces, bueno, fue así como se fundó la ciudad, viniendo gente de otras regiones para crear otro punto de cultivo de café aquí en la región del eje cafetero. Vamos a ver si podemos entrar esta bella iglesia. Ah, sí, pues porque vamos. es algo tan diferente, ¿no? Vamos, vamos. Me llama mucho la atención. Tiene un color súper diferente, ¿no? Sí. Parece una iglesia como muy alegre con ese color así, blanco y azul. De verdad me recuerda un poco de las iglesias rusas. Sí, la verdad que las iglesias ortodoxas son todas muy coloridas. Y tiene cúpulas Ajá. así similares. La iglesia tiene muchísimas imágenes y todo el tiempo tiene música también. Sí, están como unos cánticos ahí sonando. Es una iglesia con mucho color, así toda la parte interna también. Techos, podéis ver cómo tiene las paredes, todo. Una iglesia muy bonita. En Finlandia se confecciona muchísima canasto. Y aquí vemos una tienda. Que es un centro de interpretación realmente. Es como un tipo museo. Así que vamos a ver aquí lo que tienen. Wow, fíjense todos los modelos que hay. Son todos hechos con producto 100% natural. Mira, es como un pájaro. Wow. Qué bonito. Parece como una gallina. Sí. Wow, con las plumas. Hermoso. Dientes también. Ah, también hacen pues bisutería con estas fibras. Wow, muy bonito.
tipo... Oh, con el canasto. Ajá. Qué original. Y aquí también puede ser para un nido, para pájaros. Ah, sí. Si pudiésemos llevarle esto a España, se lo llevaría a mis padres, que siempre colocan para que los pájaros hagan nidos unas casas. Este es muy original, muy bonito. Pena que no tenemos espacio porque viajamos solo con la mochila. Pero aquí este con los colores de la bandera de Colombia. Y bueno, por ejemplo, para enseñar algunos precios, este por ejemplo tiene un precio de 55.000, muy bonito, con la tapa. Este aquí para colocar una plantita, 35.000. Souvenir. Ah, wow. Aguardiente y unos dulces. Ajá. Es dulce, el grano de café con chocolate, ¿es? Ajá. Ah. Wow, muy bonito. Ustedes confeccionan todos estos productos aquí mismo, ¿no? Sí, señor, acá somos una asociación de solos esteros, que es lo tradicional de acá de Finlandia. Ajá. Por lo tanto, todos los productos que puede observar acá en el almacén son elaborados por nosotros mismos. Wow, son preciosos. Estaba comentándole que nosotros viajamos solo con mochila y es prácticamente imposible llevar nada, ¿no? Pero es todo tan bonito, es hermoso. Pero es muy importante que conozcan que es lo tradicional de acá de Finlandia. Ajá. Es una tradición que lleva más de 100 años y Wow. va de generación en generación. Wow. Entonces, los mismos ya padres enseñan a los hijos a ya confeccionarlos. estamos en la quinta y sexta generación. Wow. O sea, de la primera y segunda generación ya no hay. Ya no están ya aquí. no están. Wow. Pero ya los que son los hijos, los nietos. Ajá. Y ellos han dejado este legado que es maravilloso. Wow. Y lo que es el material, lo que es la fibra, ¿se consigue por aquí, por esta región, o se trae de otros lugares? Consigue acá mismo. Aquí también. Se da acá. Se da aquí. Sí, sí. Wow. Muy bien. Hermoso. Esto aquí sería para una lámpara, ¿no? Sí, todas son lámparas. Ah, wow. Este es bonitísimo. Esto es muy diferente. Ajá. Masca y plátano. Este es de plátano. Wow. Y esto me imagino, prácticamente estas piezas duran de por vida, porque Como son fibras naturales, no se deben de exponer mucho al sol ni al agua. a la humedad, Bien como tenerlas en un espacio. seco, Sí, y así ya dura dura muchísimo. muchísimo. Ajá. Bueno, pues Mucho gusto. cuando vengan aquí a Finlandia, no se pierdan visitar este centro, porque Interpretación del bejuco el canasto. aquí, por Acá favor, Finlandia. puede repetirlo bien claro para que ellos vengan, todo el mundo venga aquí. Que cuando vengan acá a visitar el municipio de Finlandia, no duden en visitar este sitio que se llama Centro de Interpretación del bejuco el canasto. Así que, Pueden elaborar su propio canasto. es posible también. Sí, claro, acá damos talleres para que elaboren su propio canasto. Wow. Les voy a dar una tarjetita, mira, acá está. Ajá. Muchas gracias. Centro de Interpretación del bejuco el canasto. Ujú. Y elaboran un canastico en este tamaño, qué pena. Ajá. Wow. Ah, En ok. 40 minutos. Wow. Qué bien. Sí. Entonces salen de aquí ya profesionales casi del canasto. Ya los contratamos para que vengan, para que elaboren 200, 300. Wow. Ajá. Muy Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer y mucha suerte. Bendiciones. Igualmente, Dios los bendiga. Bolsos también. Fíjate, amor. Un bolso. Esto para la playa sería Ajá. buenísimo, ¿eh? Buenísimo, mira. Por 65.000 Sí. Oh, sombrero. son precios que creo que son buenos. Sí. Son 65.000, son como $15 o más o menos. Sí, más o Es un menos. precio muy bueno. Fíjense, estos con las banderas de Colombia también. Sí. Es un lugar muy bueno aquí, ¿eh? Ah, mira este. Es un autobús de estos turísticos. Fíjense la decoración. Wow.
encantan decorar los buses así, ¿no? Ajá. Con muchas luces, con colores. Bueno, es un sentimiento bueno estar paseando en uno de estos autobuses. Wow, fíjense cuánto está cargando. Pero Wow, wow. esto ya tiene que ser ilegal. Estos jeeps pueden con todo. Imagínense la de personas que está cargando ahora mismo. Dios mío. Wow. Pero la buena cosa de toda esta región es que se siente muy segura. Así es. Se siente que estás en una zona con todo tu comodidad. Sí. Puedes estar con tu teléfono, con tu cámara. Ni piensas de que podría ser peligroso. Ajá. Aparte de que hay presencia policial, hay muchos policías en la calle. Se ve que así la gente está con una buena energía, con todo el mundo para disfrutar, para visitar este lugar tan fantástico. Y la gente de aquí también, pues bueno, vive en este ambiente que ya empieza a ser cada día más turístico. Fijaos las bicicletas. ¿Cómo colocan aquí? Decorando ahí en los balcones. Y ya, todos los colores. Te da así como un ánimo, ¿no? Ver Sí, toda la sí. ciudad colorida. ¿Por qué no tenemos más en nuestras ciudades? En Estonia vamos a tener que proponerle al gobierno de Estonia que empiece a pintar edificios por la ciudad. Sí. Bueno, pero también con este sol, este clima, Ya. también los colores como que lucen más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nos encanta este ambiente aquí en Finlandia. Parece que aquí hay una escuela. Y bien bonita, Sí. todo con jardines, se ve toda nuevita, en buen estado. Tienen ahí unas Sí. pistas. Baloncesto. Sí, allí debe ser polideportivo cerrado con techo. Fútbol, sala, voleibol. ¿No? Hay de todo. Fijaos esta casa, que tiene una tienda dentro. Tiene también pinturas en la pared, no solo pintadas las puertas y ventanas. Ya, muy pero bonitas. Muy bonita. Mira aquí los pollos en la calle caminando. Hola. Ajá. Fíjate ese gallo ahí. Ese callo es muy grande. Grande. Wow. Ajá. Hay perros también. Este acceso al mirador no es muy, digamos, comercial. Ya, está como muy rústico. Nada preparado. No. Es una calle normal del pueblo. Y no se ve tampoco comercio. No se aquí. ve otras turistas. ¿Ya? Quizá llegando más allá hayan puesto algunos comercios, pero por ahora nada. Nada. Porque estamos de camino al mirador de la colina iluminada, que es uno de los puntos más famosos aquí en Finlandia. Y bueno, vamos a ver cómo es, conocerlo y mostrároslo a todos vosotros para cuando vengáis aquí a Finlandia, que sé que vais a venir aquí al Eje Cafetero a Colombia. ¿No crees que la gente va a querer venir? Sí. Es un lugar muy bueno para visitar. Es un lugar tranquilo, seguro, Sí. muy bonito. A quien le guste el café, es el lugar perfecto para venir. Y yo creo que queremos animaros a que vengáis aquí. A nosotros nos está gustando mucho, pues queremos que también otros como ustedes vengan también y disfruten así como nosotros. Bueno, aquí ya se ven más tiendas con souvenirs, sombreros. Hola, buenas tardes. Uso poncho y sombrero 20.000. Wow, son como $5, Sí. más o menos. Ya, Wow. el completo, ya.
5 dólares, poncho y sombrero. Es Sí. un precio buenísimo. Fíjense lo que hemos encontrado. Está aquí un grupo de personas jugando al juego de la rana. ¿Cómo se llama el juego? Muy bueno. Es- Juego de polisapo. Polisapo. Wow. Va ganando el pastuzito. Ese chico está imparable, ¿eh? El chico está peligroso. Casi le pego 3 a Ahora sí Vamos a ver. Va a ser una jugada maestra esta. ¿Dónde? Vamos allá. El viejito va a salir ahí. ¿Va a salir? Listo. Vamos. Ahora llegó la hora de la verdad. Oh. Para allá. Sapo. 4. 2. Bueno, pero realmente parece dificilísimo meterlo en el sapo, ¿no? Sí, es difícil. Ya, se ve muy difícil. Soy muy mala. No, si dice eso ya seguro que la va a hacer, ya. Ah, ok. Vamos, voy a grabarle de aquí de cerca, ¿eh? Muy mala. Maleta, no sabe buscar el hueco. Buena, buena. Casi. Sí. Fuera. No creía que la paloma Valencia. Buena. ¡Pecado! Ay, se quedó atrás, ya. Buena, buena, buena. Nos encantó ver el juego, ¿eh? Niga, te va a echar la bala, sal. ¿Ella es buena? Bueno, entonces nos quedamos para grabar a ella. No, Fabio. Le borraste la policía, Uy. Uy. Que con lapitas apunta mejor. ¡Órale! Muy buena, muy buena. La ganó. Esta va número 1. Es un juego típico entonces de aquí. No, ¡ey! ¡Ay! Invadio, no, ya, invadio, ya. ¡La sacó! ¡Qué bueno! Buena. Venga, que le toca al campeón. Ah, va el profesional ahora. Oiga, le van a hablar. ¿Profesional? No. Vamos a ver. No, profesional de aquí se le toca. ganando la tía no ¿Qué te me va ganando la tía? Ganó. ¡Eso! Esta es la corona. No me la coloné. Yo creo que se la pasa mucho tiempo aquí jugando, ¿eh? Bueno, que se la pasen bien ahí. Bueno, gracias. Vamos a seguir nuestro paseo. Chao. Este juego ha sido muy emocionante. Ajá. Ya se muestra que la gente encanta jugar esto, que Sí. se vuelven locos. Yo me acuerdo de pequeño que había ahí en España uno de estos juegos que se llamaba La Ranita. Era una rana y después había otros agujeros también donde meter unas fichas. Pero este era diferente, le llamaron multisapo, ¿no? No, Polisapo. Polisapo. Y tenían pues varios sapos Sí, que, bueno, intentaban introducir la bola allí. sí. Y bueno, la gente Debe animadísima. ser difícil. Sí, seguro. Y me pareció que es un domingo familiar. Ajá. Toman su cervecita, juegan un poquito. Y se lo ya. pasan genial en familia, exacto. Sí. Aquí estamos llegando ya a la subida. Este es el aparcamiento Bien, pues adelantico está para el mirado. para nosotros. Vale, muchas gracias. Se llama la colina iluminada de Finlandia Quindío, es una torre de observación. Ok. Mira hasta los 27 metros y medio y tiene panorámica Risaralda del Quindío, norte del valle. Y también 17 municipios que en el recorrido de la estructura le va a indicar cuáles son y dónde quedan.
Hay varias figuras y murales para fotos. Y como tal, estamos en el municipio de Finlandia, el pueblo más lindo que tiene el Quindío. Mejor Muy dicho, de lindo. Colombia. Muy bien, pues muchas gracias. No, Allá nos con gusto. vamos. Sí, Allá nos bien vamos. pueda. Vale, gracias. Con gusto. Chao. Ustedes ven cómo es la gente aquí. Súper amable, Sí. súper dedicada, así a ayudar. Ya nos estaba explicando, ya nos vio que íbamos a entrar mal Ajá. en la carretera que es para los coches, para el Sí. aparcamiento. Ya nos dijo, no, sigan adelante. Ya nos dio una explicación del mirador, cuántos metros tiene, 27 metros de altura. Sí. En fin, eso da gusto aquí tratar con la gente. De ver este juego realmente me dio un poco de vida de vuelta. Sí, la verdad que se veía a la gente tan animada que hasta me daban ganas de jugar a mí. Sí, sí, sí. Tenemos que jugar uno de estos días. Ajá. ¿Se cuesta para entrar aquí o no? Sí, tiene una ticket de entrada. Me parece que son 12.000 pesos colombianos. Y aquí, miren cómo está. Sí, sí. Parece un colibrí. Esto Y sí. Esto allí es una taza con... el café de aquí, Sí. de Finlandia. Bueno, tiene una entrada bonita, ¿eh? Sí. Y allí arriba ya podemos ver la torre de observación, que es el mirador. Se ve muy bonita ya desde aquí. Sí, sí. Este perro está descansando ya, así queríamos estar nosotros también, porque con este calor, ¿Verdad? pero estamos tan emocionados de conocer lo máximo aquí que no podemos parar. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Fíjense estas hormigas aquí y una avispa. Son demasiado grandes. Ajá, están bonitas. Aquí también una mantis. Wow, la verdad lo hicieron bien bonito, ¿eh? Pero desde aquí ya la vista está espectacular. Ajá, ya mira, se puede ver la iglesia allí de la Plaza de Bolívar y ya las montañas, pero bueno, vámonos. No hay que subir más. Bueno, pero queremos subir a la torre de observación, al punto más alto, para ver desde allí esa imagen tan fabulosa que debe haber. Toda esta paisaje es increíble, ¿no? Ya la entrada ahí para esa finca con las palmeras. Wow, Bueno, desde arriba vamos a ver mejor. vamos allá. Ya estamos casi llegando. Y bueno, una cosa es llegar y después aún todavía queda subir. ¿Verdad? Pero fijaos, es una estructura súper bonita. Parece todo hecha en madera. Ya. Wow. Muy buena como hicieron aquí esto. Y está en un alto. Es un mirador que puedes ver 360 grados. Todo el paisaje alrededor aquí. Sí. Toda la vista de Finlandia hacia todos los lados. Cuesta, ¿eh? Ven, ven. Vamos. Fijaos también que tiene todo luces LED colgadas, estas cadenetas, que seguro que se iluminarán en la noche. Y una cosa también importante, toda la estructura es techada, entonces si algún día venís y está lloviendo un poquillo, no temáis, porque aquí podéis estar en la torre sin que os llueva. Nosotros no vamos a ver las luces trabajando porque ya tenemos que ir más rápido, pero Fijaos la vista desde aquí. es increíble. Wow. Fijaos cómo son todas las montañas, súper redondeadas. Es todo muy, muy verde. Sí. Bueno, lugar para que quitéis vuestras fotos cuando vengáis aquí. Es un lugar buenísimo para pedido de boda. Así que, colombianos, os queda más cerca.
Ya sabéis, una buena idea que ha dado Ingrid, que podéis venir aquí a hacer el pedido de boda. Sí, porque es lindísimo. Ajá. Bueno, mira aquí, desde aquí se ve lo que es el centro de la ciudad donde estábamos caminando ahora. Fijaos allí, destaca las torres de la iglesia. Aquí también hay algunas cosas como una mano aquí abajo para haceros fotografías, o un jeep también. Para eso tendréis que pagar aparte. Tiene un coste adicional para haceros la foto de unos, si la hacéis vosotros mismos, unos 10.000 pesos colombianos. Entonces, bueno, que sepáis que tenéis también esa opción. Pero para mí, al menos, lo más bonito, Ingrid, es estar aquí y ver Claro. el horizonte, el paisaje. Hermano es ahí abajo. Ajá. Nosotros estamos aquí arriba. Exacto. Y ya se ven las montañas. Sí. Gigantes. Ya. Y bueno, no comentamos, pero Finlandia está entre montañas andinas. Entonces, que sepáis que es un lugar, un enclave único aquí entre las montañas de los Andes. Un lugar perfecto para visitar. Nos alegramos mucho de haber venido hasta aquí. Y, en fin, desde aquí también ya, desde este lugar mágico en Finlandia, pues aprovechamos para agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final. Ojalá que os haya gustado y pediros como siempre para suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo y para ustedes es gratuito. Y dar like, en fin, comentad todo lo que vosotros hayáis visto aquí, que os ha parecido interesante, qué parte os ha gustado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!